Hola corazones, bienvenidos un día más a Cocinando con Mari. Hoy os enseño cómo preparar un pollo con leche de coco y curry y cómo conservarlo para que lo tengáis siempre a mano. Si queréis saber cómo se prepara, quédate conmigo que te enseño el paso a paso ahora mismo. Los ingredientes que vamos a utilizar son estos que veis aquí en la mesa, corazones: pollo, cebolla, leche de coco, curry, pimienta, sal y agua. Las cantidades exactas, como siempre, en la cajita de descripción. Empezaremos poniendo en una sartén un poquito de aceite de oliva. Vamos a llevarlo a calentar. Pues venga, empezaremos dorando los muslos de pollo. Asegúrate de cocinarlos bien, de dorarlos bien, tanto por un lado como por el otro. Haremos en varias tandas porque no me va a caber todo. Un poquito de sal para que sude el pollo y ya veréis cuando empecemos a cocinarlo todo el olor que va a soltar en la cocina. Vamos a girarla. Ponemos nuestros muslos que salgan bien, como he dicho antes. Vamos a sacar que se doren. Venga, sacamos los primeros y vamos a seguir haciendo más. No los vamos a cocinar del todo de momento, solo sellar un poco la carne, que doren un poquito. Mientras el pollo termina de hacerse, vamos a cortar las cebollas. Pues vamos a sacar el pollo y vamos a reservarlo. Y ahora en el mismo jugo vamos a meter la cebolla. Venga, vamos a incorporar la cebolla en el aceite que hemos sofrito un poco el pollo. Incorporamos la cebolla. Vamos a ponerle un poquito de sal, pimienta negra, el curry, mezclamos y vamos a dejar que se poche, que se mezclen esos aromas tan deliciosos. El curry va a perfumar tanto este plato como la cocina entera. Ya empieza a oler esta cocina, corazones. Pues bueno, esto ya pochado, voy a cambiarlo a una olla más grande para acabarlo de cocinar. Pasamos la cebolla. Aquí se va a cocinar mucho mejor, ya que ahora vamos a incorporar el pollo. Llevamos nuevamente el pollo a terminarlo de cocinar. Venga, el pollo este lleva hasta juguito ya. He ido soltando en el plato. Esta receta es deliciosa, corazones. Hacedla porque os va a encantar. Le doy un meneíto, que se impregne todo bien. Tapo. Venga, vamos a incorporar la leche de coco. Mezclo bien. Voy a incorporar también el agua. Un poco más de sal, sal al gusto, como siempre os digo. Mezclo un poquito, tapamos y vamos a dejarlo cocinar una hora, que se nos quede bien tierno y jugoso. Pues hemos sacado el pollo del fuego, ha estado cociendo una hora, ¿veis? Ya está cocido. Ahora vamos con la otra parte. Pues venga, vamos a sacar
el pollo de la olla. El pollo está bien tiernecito. Cuchillo y tenedor. Y vamos a quitarle el hueso. Ya sacaremos la piel también. Así desmenuzado. Cogemos un pote como este que tenemos aquí y vamos a ir incorporándole el pollo. Venga, lo mismo haremos con todos. Miraremos que no haya hueso. Tampoco lo vamos a triturar mucho, como veis así es suficiente. Y la llevaremos al recipiente con el otro. Pues una vez lo hemos rellenado hasta aquí arriba, vamos a ponerle el caldo y la cebollita. Vamos a cubrirlo. Integre todo bien. ¿Veis? Va colando el caldito. Voy a ayudarme un poquito con el cuchillo para hacerle entrar, que absorba bien. Queremos que absorba. Así. ¿Veis? Ya absorbido. Le voy a poner un poquito solo por encima. ¿Sí? Un poquito más. Y listo. Vamos a taparlo. Cogemos una tapa de estas, que es hermética. Cerramos bien. Comprobamos todo que quede bien cerrado. No queremos que la tapa nos quede torcida ni nada, para que luego no se nos salga el producto. ¿Veis? La acabo de poner torcida. Ahora está bien cerrada. Quitamos un poco y vamos con otro pote. Y ahora viene una de las mejores partes, que es el momento de la esterilización. Ponemos un trapo, como siempre os digo, en el fondo. Incorporamos los potes. Le incorporamos el agua para cubrirlos. Pues bueno, corazones, lo vamos a dejar 1 hora y media aquí en el fuego. Y me gustaría también saber si os gustan las conservas o no, para seguir trayéndoos más recetas de conserva. Y listo, corazones, ya tenemos nuestros botes de pollo al coco y curry. ¿A que tienen buena pinta? Increíble, ¿eh? Pues bueno, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado la receta, ya sabéis, like, compartirla para que más gente pueda disfrutar de esta receta, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y dejarme un comentario si os gustan este tipo de recetas. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.